Buenas tardes, presidente de la Xunta, presidenta de AGE Galicia, presidente de la Diputación, alcaldesa de Lugo, representantes de Abanca e da Fundación, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, conselleiros, diputados provinciales, concejales, representantes de asociaciones empresariales, resto de autoridades, candidatos al premio, señoras y señores, bienvenidos a la quinta edición del Premio Joven Empresario de Galicia, una cita emprendedora que pretende reconocer el talento, el esfuerzo y el trabajo de los que hacen posible que Galicia avance y sea competitiva e innovadora. Así que muchas gracias a todos los emprendedores, en especial a los representantes de los 23 finalistas aquí presentes para este galardón. Y este año AGE Galicia ha querido trasladar este premio aquí, a Lugo, concretamente al Museo Interactivo de la Historia de Lugo, un espacio innovador en lo que se refiere a su arquitectura y a su instalación museográfica. Hoy podremos ver aquí 23 proyectos que nacieron con muchísima ilusión y que día a día luchan por diferenciarse y crecer dentro del mundo del emprendimiento en Galicia. Pero antes de presentarle a estos 23 finalistas, le voy a pedir a Juan Manuel López Labrada, presidente de AGE Lugo, que se acerque aquí para dirigirles unas palabras. Gracias, Álvaro. Excelentísimo presidente de la Xunta, presidenta de AGE Galicia, alcaldesa de Lugo, conselleiro de Economía, Industria y Emprego, subdelegado del Gobierno, presidente de la Diputación, delegada territorial de la Xunta, diputados y senadores, presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, resto de autoridades, empresarios, empresarias, señoras, señores y amigos. Nos encontramos en el Museo Interactivo de la Historia de Lugo, en la quinta edición del Premio Joven Empresario del Año de Galicia, galardón que se ha convertido en todo un referente de la comunidad emprendedora gallega. La alta participación de esta convocatoria constituye un signo de esperanza al tratarse de empresas todas ellas innovadoras, con proyección, creadoras de empleo y de riqueza para nuestra comunidad. Pido un aplauso para todos los finalistas. Me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores, a Abanca, a Fundación, Concello de Lugo, Diputación, Xunta de Galicia e IGAPE su apoyo. Al igual que siento una profunda gratitud hacia todos aquellos colaboradores que se han involucrado para que el premio se celebre en Lugo y para que tenga la brillantez que se merece. Al Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes, en especial a sus alumnas Lucía Llano, Marta Rodríguez, Carmen Villar, Alessandra María Losada y Ana Huerta. A la Escuela de Arte y Superior de Diseño Ramón Falcón, a la Fundación TIP, a los staff y directivas de todas las AGEs y, cómo no, a mis compañeros de ejecutiva de AGE Galicia, que nos apoyaron desde el principio, tanto a Carmen como a mí. La estrategia común que nos une a los jóvenes empresarios de Lugo es la necesidad de atraer inversiones, desarrollar proyectos que contribuyan a consolidar el tejido empresarial de la provincia, ya sea a través de la potenciación de sectores en los que tenemos proyección o bien mediante la instalación de nuevas empresas que apunten en nuestra economía. Aprovechando la presencia de autoridades competentes, quisiera pedirles que sigan apoyando estas iniciativas emprendedoras y demandar la eliminación de barreras y trabas burocráticas que dificultan el normal desarrollo de la actividad empresarial e incluso suponen carga económica para las empresas. Antes de cerrar esta intervención, me gustaría animar a todos los jóvenes empresarios y a los no tan jóvenes a que insistan en su apuesta por la innovación y en la búsqueda de nuevas oportunidades. Todos nosotros debemos tener presente la máxima de Walt Disney: si se puede soñar, se puede realizar. Muchas gracias por vuestra presencia y por vuestra atención. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Y después de estas palabras, vamos a introducirnos un poco en el mundo del emprendimiento,
Así que atentos al siguiente vídeo. Que é un empresario? Para mí ser empresario é aquela persoa que co seu sacrificio trata de xerar postos de traballo. Para mí un empresario es alguien que inventa el futuro. Un empresario é un valente que aposta por un proxecto. Un empresario é unha persoa que ten a capacidade de desenvolver unha idea e moitas veces un soño. Un empresario é unha persoa que innova no mercado. Para mí ser empresario é ser unha persona moi valiente porque é capaz de facer realidade os seus soños. Pues un empresario para mí es una persona con liderazgo que lleva una empresa. Ser empresario a día de hoxe un héroe. Ser unha persona emprendedora. Unha persona que cría puestos de traballo. Bueno, pues para mí un empresario es una persona valiente que crea empleo en mi ciudad. Pues un hombre o una mujer que expone su dinero para crear puestos de trabajo y crear riqueza en la provincia, vender unos productos que seguramente son españoles, o sea, que facilita toda la red comercial. Unha palabra que asocies con emprendemento. Eu diría dúas, dedicación e sacrificio. Imaginación. Ilusión, persistencia. Actitude e motivación. Actitude. Ilusión, pasión. Para mí, riesgo. O tesón, a razón e o traballo polo ben feito. Ambición. Traballo. Coraje. Ideas y coraje. Empresarios e emprendedores, hoxe todos vos merecedes a maior das homenaxes. Todos e cada un dos que formades parte de AGE Galicia. 1.394 empresas asociadas, xerando preto de 7.000 empregos directos, 420 millóns de euros de facturación. Porque vos construídes Galicia todos os días. Os que hoxe resultedes galardoados. E os que non. A todos os que apostades por este territorio, grazas. Para mí un empresario es alguien que inventa el futuro. Reveladoras imágenes las que acabamos de ver y de paso quería agradecer a la Fundación TIC su colaboración con este vídeo y también en esta gala. Y ahora le cedo el turno de palabra a Carmen José López, presidenta de AGE Galicia. Presidente de la Xunta de Galicia, alcaldesa de Lugo, presidente de la Diputación de Lugo, conselleiro de Economía e Emprego, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, directivos de asociaciones y presidentes de asociaciones de jóvenes empresarios de Galicia, resto de autoridades y asistentes, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta gala de entrega del 5º Premio Joven Empresario de Galicia. Hoy es un día de celebración para esta federación, una celebración que una vez más tiene como objetivo premiar y poner en valor el talento y el coraje de los jóvenes empresarios, reconocer el esfuerzo de aquellas personas que día a día generan el empleo y la riqueza que hace falta en nuestro territorio y también de quienes se atreven a coger el timón de sus sueños y a demostrar que Galicia también se hace a base de pasión y de ilusión. Por primera vez esta gala es acogida en la ciudad de Lugo. No puedo negar la emoción que ello me hace, vaya. Dando así continuidad a una apuesta que inició esta federación el año pasado, de rotar esta fiesta del emprendimiento por las distintas ciudades de Galicia. El objetivo era claro, el objetivo era visibilizar toda nuestra comunidad autónoma, demostrar que la nuestra es una apuesta por el crecimiento, una apuesta por el desarrollo, por la diversidad y la riqueza de cada uno de los territorios, desde el litoral hasta el interior, desde el rural hasta las zonas más urbanas, con sus singularidades y sus fortalezas, y por tanto una apuesta en mayúsculas por Galicia. Una Galicia cohesionada, porque afortunadamente la experiencia nos demuestra que el futuro únicamente se construye sumando. Precisamente de construir y de sumar sabemos mucho los jóvenes empresarios.
Todos los empresarios que optan a los galardones iniciaron su actividad o de alguna forma hicieron crecer su empresa en uno de los momentos que posiblemente pasa a la historia por ser uno de los momentos más complicados de nuestra economía. Cada uno de vosotros habéis navegado en medio de temporal y habéis conseguido manteneros a flote. Lo cierto es que en los últimos años, emprendedores y empresarios, sobre todo emprendedores, hemos sido objeto de muchos discursos en los que se nos situaba como protagonistas del futuro. Pero los jóvenes empresarios no somos el futuro, porque cada uno de vosotros demostráis que los emprendedores gallegos nos hemos ganado el derecho a ser partícipes directos y protagonistas del presente. Y es que los cerca de 7.000 puestos de empleo que veíamos ahí en la proyección, los más de 400 millones de euros de facturación que representan las empresas asociadas a AGE Galicia no son solo una expectativa, son una realidad tangible e imprescindible ahora mismo para el conjunto de la economía gallega. Podemos decir con orgullo que formamos parte ya de ese denominado cambio de ciclo, de esa nueva Galicia empresarial. Un cambio de ciclo que hemos trasladado también a nuestra propia organización, que hemos trasladado a AGE, apostando por la unidad, para fortalecer las redes de los jóvenes empresarios y también para permitir fortalecer la voz y nuestra labor interlocutora. Y es que es vital que esta transición llegue también a las organizaciones empresariales, para que estas organizaciones sirvan a su principal objetivo, la defensa de los intereses del empresariado gallego. Una transición que deje atrás esquemas y posturas del pasado, para abrirse también a nosotros, a los nuevos actores del tejido empresarial, a los nuevos aires y dar definitivamente el paso al siglo XXI. Es evidente que en este ámbito también quedan muchos retos por delante, pero precisamente porque somos el presente queremos jugar en primera persona la conquista del futuro. Una muestra del papel que jugamos los jóvenes empresarios es la acogida que ha tenido este premio. Me gustaría hoy trasladaros a todos lo enriquecedor y lo satisfactorio que ha sido el amparo y el apoyo que hemos recibido los emprendedores gallegos en todo este mes que hemos estado con la organización de este premio. Y me gustaría trasladaros ese apoyo que de alguna forma hemos querido visibilizar a través de ese vídeo, porque ese cariño y ese reconocimiento nos lo hemos ganado todos con el trabajo diario al frente de nuestras empresas. No me canso de decirlo, pero durante los últimos años nosotros hemos contribuido a limpiar y a dignificar la figura del empresario. Hoy el término empresario, afortunadamente, ya es para casi todos sinónimo de lo que escuchábamos en el vídeo, sinónimo de trabajo, de pasión, de valentía, de responsabilidad. Creo que debemos estar realmente orgullosos de ello. Sin duda, este será parte de nuestro legado. Este respaldo a los jóvenes empresarios se visibiliza también en esta gala a través del éxito de asistencia. Hoy, los distintos agentes sociales e institucionales habéis querido estar presentes como un verdadero homenaje a los emprendedores. Un respaldo que también nos dais todos los representantes de otras asociaciones y confederaciones empresariales de Galicia que os habéis trasladado hoy aquí para compartir este día tan importante para nosotros. De verdad, muchísimas gracias a todos por querer estar. Como no, me gustaría agradecer, por supuesto, las distintas colaboraciones con las que hemos contado, en concreto con la Fundación TIC, la Escuela de Arte Superior de Diseño Ramón Falcón, al Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes. Todos vosotros, desde un primer momento, desde que hemos llamado a vuestras puertas, habéis querido estar sumando para esta celebración. Y, por supuesto, como no, agradecer a los patrocinadores de este evento, a Fundación, a Banca, al IGAPE, por vuestro apoyo condicional año tras año, y también al Concello de Lugo, a la Diputación Provincial de Lugo, por hacer posible que esta ciudad acogiese este 5º Premio Joven Empresario de Galicia. Y finalmente, y por supuesto, agradecer a los verdaderos protagonistas de esta noche. A todos los candidatos por vuestra participación. Vosotros ponéis nombre, cara y corazón a AGE y al potencial emprendedor que hay en Galicia. Solo por eso, cada uno de vosotros mereceríais ya el mayor de los homenajes. Muchísimas gracias y muchísima suerte a todos, porque verdaderamente vosotros construís Galicia todos los días.
Los finalistas a este galardón, todos ellos proceden de sectores muy diversos, nuevas tecnologías, consultorías o el marketing, por ejemplo. Todos tienen una bandera común, la ilusión y la innovación en el mercado. Por eso, este premio quiere reconocer su compromiso con el emprendimiento en Galicia mediante dos categorías, la de Joven Emprendedor de Galicia 2015 y la de Joven Empresario de Galicia 2015. Ambos premios están dotados con 7.490 euros en formación por cortesía de A Fundación y la Escuela de Negocios de A Fundación. Pero además habrá 3 Accessit, uno a la creación de empleo, otro a la innovación y otro a la internacionalización. Estos están dotados con 1.000 euros en formación, también cortesía de A Fundación y la Escuela de Negocios de A Fundación. Y ahora sí, es el turno de presentar a los 23 valientes que optan a este 5º premio Joven Empresario de Galicia y que, en primer lugar, recogerán un diploma de agradecimiento por su participación. Los encargados de entregarlos son los presidentes de las distintas asociaciones de jóvenes empresarios de Galicia, a quienes invito, por favor, se acerquen a la entrega de diplomas. Carmen López, presidenta de AGE Galicia, Juan Manuel López Labrada, presidente de AGE Lugo, Marcos Balboa Beltrán, presidente de AGE A Coruña, José Manuel Rilo González Vallés, presidente de AGE Ferrolterra, Lois Babarro, presidente de AGE Ourense, Lucía Pedroso, presidenta de AGE Pontevedra y Álex Cabo, presidente de AGE Vigo. Un aplauso para todos ellos. Bien, y los candidatos son Vigo Entrenafit, entrenamiento personalizado con programas de salud concretos, concisos y especializados. Recoge el diploma un representante de la empresa y lo entrega la presidenta de AGE Galicia, Carmen José López. Un aplauso. ¿No ha venido? Vigo Entrenafit. Pues se lo guardamos y pasamos al siguiente. En segundo lugar, Tumerloc, plataforma publicitaria con espacios multitiendas, unificación de pedidos y venta global web. Igualmente recoge un representante de la empresa y entrega el diploma el presidente de AGE Lugo, Juan Manuel López Labrada. Un aplauso. Turno ahora para International Hypopressive and Physical Therapy Institute, plataforma flexible, moderna e innovadora de desarrollo e investigación de técnicas hipopresivas y terapias físicas. Recoge el diploma un representante de la empresa y lo entrega el presidente de AGE A Coruña, Marcos Balboa Beltrán. Eólica, compañía especializada en la promoción, consultoría y mantenimiento de proyectos de energías renovables. Entrega el diploma el presidente de AGE Ferrolterra, José Manuel Rilo González Vallés, y lo recoge un representante de la empresa. Silicent Systems, empresa dedicada a la creación y comercialización de hardware y software para gestión y control de empresas ganaderas. Entrega el diploma al presidente de AGE Ourense, Lois Babarro, y lo recoge un representante de la misma empresa. Redegal, agencia de ingeniería digital para las ventas especializadas en desarrollo y generación de negocio online. Entrega el diploma a la presidenta de AGE Pontevedra, Lucía Pedroso, y lo recoge un representante de la empresa.
Oeste Marketing, agencia especialista en marketing online. Entrega el diploma al presidente de AGE Vigo, Alex Cabo, y lo recoge un representante de la empresa. Trend on Me es una plataforma de venta online de moda exclusiva, de calidad y con un toque diferente, de apoyo al trabajo de jóvenes talentos. Entrega el diploma a la presidenta de AGE Galicia, Carmen José López, y recoge el diploma un representante de la empresa. ¿Tampoco ha venido? No. Carmen hoy no entrega ningún diploma. Pues continuamos. Turno ahora para la ferretería, un espacio polivalente para la organización de eventos, exposiciones, actos culturales, corporativos y privados, una alternativa real de ocio. Entrega el diploma al presidente de AGE en Lugo, Juan Manuel López Labrada, y recoge un representante de la ferretería. Artes gráficas y rotulación, merchandising, rotulación textil o imprenta digital, entre otros muchos servicios. Entrega el diploma al presidente de AJA Coruña, Marcos Balboa Beltrán, y lo recoge un representante de 2.0. WeCap, plataforma de formación para el empleo Lifelong Learning, poniendo en contacto a formadores y empresas. Entrega el diploma el presidente de AGE Ferrolterra, José Manuel Rilo González Vallés, y recoge un representante de la empresa. Carlos Conde Peluqueros, creación y expansión de franquicia de peluquería integral de caballeros. Entrega el diploma al presidente de AGE Ourense, Lois Babarro, y recoge el diploma un representante de la empresa. Micatón Ergonomics, investigación y desarrollo de soluciones de tareas de bricolaje. Entrega el diploma a la presidenta de AGE Pontevedra, Lucía Pedroso, y recoge un representante de la empresa. Geométrica, ingeniería 3D aplicada a la puesta en valor, protección y análisis del patrimonio cultural, obra civil y agricultura. Entrega el diploma al presidente de AGE Vigo, Alex Cabo, y recoge un representante de Geométrica. Mirtec, asesoramiento y venta de las últimas novedades en tecnología a precios muy reducidos. Entrega el diploma a la presidenta de AGE Galicia, Carmen José López, y recoge Rubén Hermida. A ver si ahora tiene suerte. Sí. UME Ingeniería, diagnóstico y resolución de problemas de humedad en edificaciones, capilaridad, condensación y filtraciones. Entrega el diploma al presidente de AGE Lugo, Juan Manuel López Labrada, y recoge un representante de UME Ingeniería. Miramar Cruises, agencia gallega especializada en la venta online de cruceros. Entrega el diploma al presidente de AJA Coruña, Marcos Balboa Beltrán, y recoge el diploma un representante de Miramar. NASAS, agencia creativa de marketing online. Entrega el diploma al presidente de AGE Ferrolterra, José Manuel Rilo González Vallés, y recoge el diploma un representante de NASAS.
tampoco ha venido. Pues nada, también lo guardamos. Sergonsa Servicios, joven empresa constructora dedicada a la edificación pública o residencial y obra civil o industrial. Entrega el diploma al presidente de AGE Ourense, Lois Babarro, y lo recoge un representante de Sergonsa. Educadores Albatros, entidad de intervención educativa en domicilio frente a situaciones de especial dificultad. Entrega el diploma al presidente de AGE Pontevedra, la presidenta de AGE Pontevedra, Lucía Pedroso, y recoge un representante de Educadores Albatros. Avansig, Ingeniería de Software de Soluciones de Tecnologías de la Información Geográfica, Sistemas de Localización y Tiempo Real y Sistemas de Navegación Autónoma. Entrega el diploma el presidente de AGE Vigo, Alex Cabo, y lo recoge un representante de Avansig. SetPay, plataforma de medios de pago que permite aceptar pagos con tarjeta en cualquier momento y lugar. Entrega el diploma a la presidenta de AGE Galicia, Carmen José López, y recoge un representante de la empresa. Otra vez te ha tocado, Carmen. Social Drive, desarrollo de aplicaciones móviles y productos informáticos relacionados. Entrega el diploma al presidente de AGE Lugo, Juan Manuel López Labrada, y recoge un representante de la empresa. Ahora ya conocemos a todos los finalistas. Muchísimas gracias a todos los presidentes. Podéis volver a vuestro sitio. Muchas gracias. Y como les decía anteriormente, tengo que agradecer el apoyo de la Diputación Provincial a través de la Fundación TIC. Muchísimas gracias a su presidente, Darío Campos, al que ahora le pido que suba aquí para dirigir unas palabras. Presidente da Xunta, conselleiro, presidente de AGE Galicia, alcaldesa de Lugo, subdelegado do Goberno, delegada territorial e demais autoridades, amigas e amigos, moi boas noites a todos. Hoxe é un día de felicitacións. Felicitacións, en primeiro lugar, para cada un dos 23 empresarios galegos que son finalistas nestes galardóns. Felicitacións de xeito especial para os 5 que finalmente resulten premiados e felicitacións para a AGE pola celebración da quinta edición desta ceremonia. Non quero deixar tamén de felicitar aos rapaces da Fundación TIC polo bon traballo que levan feito, que están grabando esta gala e que están traballando tamén no vídeo que vimos hai un rato. Nos pasados días coñecemos os datos da enquisa de poboación activa. A EPA desvelaba que no último ano o autoemprego xerou en Galicia 5.200 postos de traballo e deses 5.200 galegos 5.200 galegos foron de autoemprego, de emprendedores que con moita valía decidiron abrir os seus propios negocios e como fixeron estes 23 empresarios aos que hoxe reconocemos o seu traballo. E é de xusticia reconocelo, posto que o esforzo de todas aquelas persoas que se decantan polo autoemprego e o emprendemento non se conleva ao beneficio individual de atopar traballo e acadar unha meta personal, senón tamén dunha grande riqueza de xerar riqueza económica e social para o país. Supón, en definitiva, que grandes mentes, grandes talentos xeren novas oportunidades, tanto económicas como de traballo. Por todo elo, en este momento no que o desemprego e a emigración xuvenil son as principais lacras deste país, pois 40 mozos galegos abandonan o día a nosa comunidade e cando sería necesario crear 120.000 postos de traballo para acadar os niveles de emprego do 2009,
Creo que máis que nunca todas as administracións debemos contribuir ao autoemprego e a posta en marcha de iniciativas emprendedoras. Baixo este convencemento, na Deputación de Lugo vimos de captar 2 millóns de euros de Unión Europea a través da Fundación de Escola de Organización Industrial para a posta en marcha de un proxecto de emprego, de un plan de emprego xuvenil que intentará insertar no mercado laboral a 300 mozos lucenses. E farémolo con varias medidas. Unha primeira fase de un diagnóstico de busca de nichos de traballo no que contaremos con todas as empresas, con Agio, por suposto, e con todo o tejido empresarial, e unhas segundas fases que consiste en 2 líneas. Unha línea de contratación deses rapaces en empresas, con unha subvención de hasta 4.200 euros, e unha segunda línea que vai dedicada ao emprendemento con unha subvención de 3.000 euros. Quero aproveitar esta ceremonia para tratarvos que contamos con AGI e con todo o tejido empresarial para a posta en marcha deste ambicioso plan de emprego juvenil e xuntos faremos que sexa un éxito. E remato agradecendo a AGE Galicia que escollese a provincia de Lugo como escenario da quinta edición destes galardóns e dando enhoraboa de novo a todos os xoves empresarios que aquí se xuntan. Decirvos a modo personal que non deixedes de loitar polo vosso soño e que desde a Diputación e eu creo que de todas as administracións debemos poñer a vontade, polo menos política, de apoiarvos. Moitas gracias e o que digo, non deixéis de soñar, como decía o vídeo, para que consigáis o vosso soño. Gracias. Y por supuesto también muchas gracias al Concello de Lugo por facilitar que podamos estar en este incomparable lugar, el Museo Interactivo de la Historia de Lugo. Muchas gracias a su alcaldesa Lara Méndez por dejarnos estar hoy aquí y de paso aprovecho para pedirte que subas a dirigirnos unas palabras. Moi boas tardes a todos e a todas, Presidente da Xunta, querida Presidenta de AGE Galicia, que ademais é un honor presentala porque aparte de ser a Presidenta, muller, emprendedora e con moita forza, é lucense, co cual é sempre unha satisfacción. Conselleiro, Presidente da Xunta, o delegado do Goberno, delegada territorial, Presidenta da Confederación de Empresarios de Galicia, presidentes das AGEs das distintas cidades, Presidente da Audiencia, distintas autoridades, demais autoridades que nos acompañan hoxe aquí, alcaldes, alcaldesas da provincia de Lugo, veciños e veciñas da nosa cidade, é un placer compartir este momento con todos vos, benvidos á nosa cidade, como decía, supoño que a mellor para algúns é a primeira visita que fan a nosa cidade, senón ao Museo Interactivo da Historia de Lugo, esperemos que non sexa a última, que as portas do Museo da Muralla da nosa cidade estarán sempre abertas a recibilos. Eu voume quedar con o vídeo que vimos, un vídeo precioso, Carmen, un vídeo que además transmitía moitísimo e con esas mensaxes que nos trasladaban, ilusión, sonos, ganas, traballo, esforzo, sacrificio, coraxe, riesgo, pero se me permiten, voume quedar con esa frase que nos decía o máis pequeno dos que interviñan. Son os que inventan o futuro. Eu vou máis aló. Non só inventan o futuro, sino que garanten o futuro. As pequenas iniciativas que nacen como unha idea, que nacen como un proxecto e que despois se convirte nunha empresa, en unha gran empresa en moitas ocasións. O 90% das empresas de Galicia son pequenas e medianas empresas ou incluso empresas familiares. Esa cifra alcanza o 97% na nosa provincia, o cual pon en valor o importante que é o emprendemento, o importante que é loitar polo emprendemento e o importante que é para garantir o futuro do noso país, porque nace como unha idea, nace como un proxecto, se materializa, crea, a mellor, primeiro, un posto de traballo, ese autoemprego, pero que despois pode generar moitísimos postos de traballo que son os que sustentan unha cidade, unha provincia ou un país. As administracións estamos para favorecer e facilitar ese emprendemento. Desde o Concello de Lugo o temos moi interiorizado, creemos firmemente, ademais, en esa aposta, apostamos a diario, temos o CEINODUS, que é un vivero de empresa, pero non só un vivero de empresa que alberga
as iniciativas como prestación de local, senón queremos ir máis aló, que sexa un intercambio de experiencias, que de eso se fortalezca e aprendamos todos das experiencias de unha para poñelas en valor e así ser moito máis competitivos e ser moito máis productivos en esa finalidade, que creo que o conseguimos. E máis, agora mesmo a AGE Galicia tamén se acaban de implantar ali no CEINODUS buscando as sinergias entre público-privado, entre administracións, entre movimentos asociativos, entre movimentos empresariales, para dinamizar máis, se cabe, o mundo do emprendemento e o mundo empresarial. E para finalizar, non podo finalizar de outra forma que dándolle a noraboa a esas 23 proxectos, ideas e iniciativas que un día naceron de unha mesa de traballo posiblemente ou dunha idea que había nunha cabeza que se materializou, que gracias a esas 23 iniciativas temos asegurado e garantido ese futuro, darlle a noraboa a todos eles, porque en definitiva xa son todos gañadores e sobre todo de forma moi especial a esos 5 galardonados que saberemos en breve quenes son os afortunados dese galardón, pero que seguro que serían todos os 23 recoñecedores dese mérito. Eu sumome a esas palabras que decía tamén o presidente da Diputación: seguide co esforzo, co traballo para conseguir ese soño que ao final é o soño de todos e o que nos garantiza o noso futuro. Moitísimas gracias. Y ahora sí, hemos llegado al momento de conocer los nombres de los ganadores en las diferentes categorías. Además del citado premio en formación, recibirán un trofeo creado por los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Ramón Falcón. En primer lugar, el Accessit a la internacionalización. Para entregar este premio, pido la presencia aquí del director de la Escuela de Negocios de la Fundación, Aurelio Villa Sánchez, y el director territorial de Abanca en Lugo, Walter Álvarez Álvarez. Por favor, un aplauso para ellos. Ahora se entregan ahí. Y el ganador del Accessit a la internacionalización es Micatón. Un fuerte aplauso. Enhorabuena. Enhorabuena. Muchas gracias. Accessit a la innovación. Para entregar este premio pido la presencia del director institucional de Abanca, Santiago Novoa, y el presidente de AGE Lugo, Juan Manuel López Labrada. Por favor, subir aquí. Y el ganador del Accessit a la innovación es Avansig. Un fuerte aplauso. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Para entregar el Accessit a la creación de empleo, que suban, por favor, el director gerente de la Fundación Pedro Otero y el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Dieter Moure. Un fuerte aplauso para ellos. Y el ganador del Accessit a la creación de empleo es 2.0. Un fuerte aplauso. Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Turno ahora para conocer al ganador del Premio Joven Emprendedor de Galicia. Para entregar este premio pido la presencia de la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y el presidente de la Diputación, Darío Campos. Un aplauso. Y el ganador del Premio Joven Emprendedor de Galicia 2015 es Social Drive. Un fuerte aplauso. Vienen por ahí. Enhorabuena. No os vayáis, por favor, los ganadores, unas palabras para el público, pero poneros los dos. Bueno, buenas noches a todos. La verdad es que es un honor recibir este premio. No lo esperábamos, tampoco esperábamos llevarnos el acceso a la innovación en Ferrolterra y mucho menos este premio. Y quiero agradecerle este premio en primer lugar a mi familia, a toda la gente que nos ha apoyado y todas las colaboraciones que hemos tenido desde que hemos empezado hasta hoy. Y muy especial quiero dedicar este premio a parte del equipo de Social Drive que hoy se encuentra aquí, y este premio es para ellos y nada más. Muchas gracias. Y ahora vamos a conocer el Premio Joven Empresario de Galicia 2015. Para entregar este premio pido la presencia de don Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, y de Carmen José López, presidenta de AGE Galicia. Un aplauso para ellos. Y el ganador al Premio Joven Empresario de Galicia 2015 es Redegal. Un fuerte aplauso. Por favor, las palabras. Bueno, en primer lugar, disculpar la no presencia del joven emprendedor, que es Jorge Vázquez, pero bueno, en estos momentos está de viaje en nuestras oficinas de México y próximamente en las oficinas de Colombia, que están en estos momentos en apertura. Este premio es el reconocimiento a una idea que nació hace más de 10 años de la mano de Jorge Vázquez. Su pasión, dedicación y esfuerzo le han llevado a liderar una empresa líder en el sector de las tecnologías. El camino no ha sido fácil, como el de muchos de vosotros, pero Redegal continúa creciendo y cosechando éxitos nacionales e internacionales. En primer lugar, Jorge, aquí no presente, quiere agradecer a la Federación Gallega de Jóvenes Empresarios la realización de este tipo de eventos, en el que visibilizan y, en su caso, recompensan el espíritu de lucha que mueve a los emprendedores a poner vuestro tesón, esfuerzo y tiempo en proyectos sobre los que todos podemos beneficiarnos. Este premio, reconocimiento a nuestra trayectoria, lo quiere compartir con el resto de finalistas y participantes. Emprender, como todos sabéis, no es fácil, y mantenerse día a día y año tras año es muy complicado. Por ello, pertenecer a este grupo de jóvenes empresarios, para él es una victoria. Como he dicho, es el espíritu de lucha el que mueve a los emprendedores. Y en el caso de Jorge, su motor y apoyo incondicional ha sido y es el de su mujer, Rocío Veiga, manteniéndose a su lado en los mejores y en los peores momentos. El crecimiento de Redegal no habría sido posible sin el equipo que hay detrás. Un equipo que en su gran mayoría se ha formado
en la que, a nuestro entender, es la mejor escuela de informática de Galicia, la Escuela de Informática de Ourense, aportando a esta empresa un capital humano inmejorable, desarrollando las ideas, proyectos y sueños que todos los clientes nos avalan. La expansión internacional en la que estamos inmersos no habría sido posible sin una sede central firme y sólida que seguimos manteniendo en Ourense, que ha brindado los éxitos que Redegal está cosechando en México y le ha permitido continuar su expansión en Latinoamérica en estos momentos con nuestra apertura ya en estos días en nuestra oficina de Colombia. Gracias en mi nombre y sobre todo en el de Jorge y de todo el equipo. Bien, y una vez entregados todos los premios, es el turno de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se dirija a todos ustedes. Boas noites a todos, moitísimas gracias. Noraboa ás persoas que acaban de recoller as máximas distincións deste ano desta Asociación de Xóvenes Empresarios de Galicia. Noraboa tamén ás 23 iniciativas. Noraboa, en definitiva, ás persoas que fixeron posible que hoxe nos reunamos aquí, na cidade de Lugo, señora alcaldesa, señor presidente de Deputación, e a todas as institucións que decidiron colaborar e cofinanciar esta gala que, sin dúbida, é a Gala da Esperanza. Autoridades, conselleiro, presidentes de AGE, Carmen, como presidenta de todos eles, e presidente dos empresarios de Galicia, presidentes da Coruña e de Ourense, que son os que vexo, autoridades, señoras e señores. Vivimos rodeados de boas ideas. Día tras día salimos á rúa, navegamos por internet, falamos cos nosos coñecidos e enterámonos da existencia de novos produtos, de novos servizos, de novas empresas que teñen como obxectivo mellorar a calidade da vida das persoas. Son ideas que levan a facernos algunhas preguntas. Unha delas, por que non se me ocurriría a min esa idea, ese proxecto ou constituir esa empresa? Moi probablemente ao longo da nosa vida a todos nos temos xurdido algunha idea, seguro, e con potencia empresarial, e por que non, tamén seguro. Pero todos no detectamos en algunha ocasión necesidades humanas que están sin cubrir, se nos ocurre unha idea, pensamos que fabricar un produto ou diseñar un produto ou patentar un produto pode ser un bo plantexamento e pensamos que se fabricamos ese produto que a xente quere, poderemos vendelo no mercado e, en consecuencia, poderemos facer iso que moi descriptivamente no vídeo se refería. Podemos crear. Pero a maioría dos que podemos ter algunha idea ao longo da vida, a maioría desas ideas se gardan ou permanecen no caixós de ideas irrealizables. E axiña nos esquecemos de ese caixón do que non se fixo. Pero hai outras persoas que fan o contrario. Teñen esa idea, creen e están seguros de que poden levar á práctica e tiran para diante. Se poñen a crear, se poñen a planificar, se poñen a decidir e non a pechan no caixón das boas ideas, senón que a contrastan co mercado. E como decía Mark Twain, unha persona cunha nova idea é unha tola ata que esa idea triunfa. Pois sí, probablemente moita xente que tuvo boas ideas, pois a xente as concebía como algo raro, como esta que se lle ocurre, para que se mete aquí, para que fai isto, por que o propón, si vai a fracasar. Non sei se as violinistas que nos tocaron ao principio, algunha delas tivo esa sensación que cando decidiu ir ao conservatorio, algunha vez, algún veciño, amigo, dixo, para que vas a perder o tempo se tú nunca vas a tocar o violín con destreza? Pois ben, nos esa é xustamente a noite que queremos celebrar hoxe en Lugo, de todos aqueles que non pecharon unha boa idea no caixós de cousas irrealizables, senón o contrario,
que foron valientes e hoxe nos reunimos aquí para agasallalas. Esas persoas chamámoslle de moitas formas. Agora parece ser que o que está de moda é chamalas emprendedoras. Bueno, sempre se chamou empresarios. Parece que un empresario é un emprendedor é a fase primeira dun empresario, pode ser, pero o certo é que ante esas persoas merece un respeto, sobre todo as que fracasan, porque as que triunfan normalmente lle é recoñecido pola sociedade e tamén polos empregados que conforman a iniciativa. Eu dou fe que non foi moi fácil salir do burato que nos atopamos no ano 2008, no ano 2009. E tamén dou fe que aínda queda moito por seguir avanzando. Pero AGE Galicia foi unha iniciativa que eu saúdo e que seguiu traballando e que hoxe nos reúne en Lugo. Decía Carmen José López que estaba moi contenta de reunirnos en Lugo, é que Lugo é unha cidade milenaria. E Lugo é Galicia. E, en consecuencia, aunque non coñeza Lugo, non é galego. É parcialmente galego. E por iso me parece, Carmen, que nos tes que reunir moitas máis veces en Lugo. Por lo tanto, os mencións de honra, os 3, e os 2 galardóns de joven emprendedor e joven empresario, e os 23 no conxunto, moitísimas grazas polo que estades a facer, moitos éxitos polo que aínda resta por facer, e me parece moi ben que o xoven empresario que acababa de recoller o premio, Joven Empresario 2015, non este o número 1 da compañía porque está traballando, que é o que sole ocurrir, e ademais en cambio horario en México se está traballando con plena actividade. Pois ben, esta labor de asociacións que o que intentan é motivar as persoas e depois visibilizar as persoas que teñen unha idea son necesarias para Galicia e son necesarias para os empresarios. Nos últimos anos pasamos dunha sociedade no que o termo empresario estaba desprestixiado e pouco a pouco nos damos conta que sin empresarios non hai traballadores. Tamén é certo que sin traballadores non hai empresarios. E tamén é certo que un empresario é un traballador, porque non pensemos que os empresarios non traballan, senón que traballan e forman parte da plantilla. Por lo tanto, unha sociedade que valora os seus empresarios é unha sociedade que ten por vir, porque en eso consiste unha sociedade, un conxunto de mulleres e homes que van a traballar e que teñen un traballo que se sinten libres e que poden decidir despois co seu salario o que poden facer. E se non teñen salario, pois evidentemente son xentes que non poden, porque non atopan a súa esperanza e, polo tanto, son o primeiro problema de un país, os que non teñen traballo. O goberno autonómico sabe perfectamente, porque é o goberno que elexiron os ciudadanos, que o primeiro problema de Galicia, igual que o primeiro problema de España, son os que aínda non superaron a crise económica. E en Galicia son máis de 220.000 os que non teñen traballo. É certo que hai outros que teñen traballo, pero as súas rentas aínda non son suficientes, pero, evidentemente, por prioridade, os que non teñen traballo é que non teñen renta na maioría dos casos. Por tanto, hai dúas perspectivas no que traballamos, de común acordo cos axentes sociais e, consecuencia, cos empresarios tamén. Primeiro, reducindo as trabas burocráticas. Segundo, achegando asesoramento e financiamento ás empresas cando se caíron abruptamente o sistema financeiro. Estaba recordando nunha noite como esta, non recordo o día con exactitude, que tamén celebrábamos unha gala como esta, da Asociación de Jóvenes Empresarios que outorgaba os premios en Santiago. Tiña o móvil en riba da mesa e aquí non se pode utilizar o móvil porque non hai cobertura, o cual é moi inteligente. Por lo menos os usuarios da compañía que traballa a Xunta de Galicia non temos cobertura. E digo que me entrou un SMS dicindo acaba de ser adxudicadas as caixas galegas a unha firma que puxou polas mesmas. Automáticamente xa vin que había rebumbio de periodistas, tiñamos que facer unha declaración de forma inmediata.
había alguén que puxo máis de 1.000 millóns de euros para mercar as caixas de Galicia. Había alguén que decidiu invertir en Galicia, máis de 1.000 millóns de euros. Xa sei que eso non conta no investimento de Galicia, conta investimento en Madrid, porque como o FROP é unha titularidade estatal, cando alguén compra as caixas galegas é un investimento na Comunidade de Madrid. Pero, en fin, estos son problemas das estatísticas. Bueno, pois hoxe a banca está por aquí, parece ser que confinanciou este espazo, e, polo tanto, pois veremos os resultados desta entidade nas próximas semanas, pero o certo é verdad é que nós pensamos que crear estabilidade e crear seguridade para os investimentos é algo moi importante. Por iso, o primeiro que fixemos foi aprobar a Lei do Emprendemento e Competitividade de Galicia, que contén deducións fiscais, que os trámites legais para crear unha empresa se podan cumprir en 24 horas, e a supresión de carácter xeral da obrigación de obter unha licencia municipal previa á apertura dun negocio e cambiar esa licencia previa por unha declaración responsable da empresa que asume a responsabilidade de decir ante os concellos a verdade. Por tanto, o obxectivo é reducir todas as dificultades para crear unha empresa. Dende o ano 14, todos os galegos menores de 30 anos que queiran constituirse como autónomos non pagan durante un ano as cotas da Seguridade Social. Porque pensamos que no primeiro ano de actividade de un autónomo, o lóxico é que o esforzo que teñen que facer coa Seguridade Social sexa un esforzo compartido co conxunto do presuposto autonómico. Hai outra serie de liñas aprobadas. As escrituras públicas para a creación de unha sociedade limitada se outorgan ou teñen que outorgarse nun prazo máximo de 12 horas. E tamén, pois, cos axentes sociais, creamos unha lei de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización. E quero decir e felicitar aquí unha vez máis aos empresarios galegos, porque no ano 9 entendimos que si o noso objetivo seguía sendo vendendo o mercado nacional, que era un mercado que non compraba, porque con un porcentaxe de paro enorme e cun afundimento do sistema financeiro, especialmente nas caixas de aforro, onde non había financiamento, en moitos casos, pois eles interpretaron ben que o mercado é o mercado de México, o mercado de Colombia, é o mercado de Hispanoamérica e do resto de Europa, e empezaron a exportar. O 25% do Produto Interior Bruto de Galicia no ano 2009 eran as exportacións. No ano 2014 é o 33%. No ano 2015, que está sin pechar, desde o punto de vista de peso das exportacións no PIB, si sabemos que é o ano de maior exportación da historia da economía de Galicia, o ano 2015. E por iso o obxectivo do Plan Estratégico da Xunta é, e me parece realista, que no ano 2020 o 40% do PIB galego sexa como consecuencia das exportacións. Si conseguimos iso, quedaremos moito máis blindados contra a crise económica que poda producirse en España ou no sur de Europa. A última decisión do Conselleiro de Economía, e que o Goberno aceptou, foi desnudarse burocráticamente falando, e facer unha oficina Doing Business onde vai a permitir aos ciudadanos e as empresas e as asociacións identificar os trámites que supoñen un obstáculo para a creación de unha empresa. E aquí estamos todos afectados, todas as administracións públicas. Si un señor acude a unha administración pública para crear unha empresa e resulta que leva 3 meses sin resposta, o único que ten que facer é comunicalo á oficina. Si, polo contrario, esa administración pública é a Xunta de Galicia, o único que ten que facer é comunicalo á oficina. E esa oficina, para que non se meta un papel debaixo de outro, é unha páxina web, internet. E, polo tanto, todos os que teñen dificultades, o que teñen que dicirnos é en onde está a dificultad, en que administración está a dificultade. En que departamento desa administración está a dificultade e en que departamento a Xunta de Galicia poden atopar unha dificultade. A partir de aí estou convencido que vamos a desatrancar moitas dificultades, porque non creo que haxa moito interés en verse reflexado no que os ciudadanos observan e que as administracións públicas non queren que coñezan os ciudadanos. Por
Por iso, eu creo, estou moi esperanzado en que esa oficina vos sexa útiles, porque é para os empresarios. É a forma máis clara de protocolizar de forma transparente as dificultades burocráticas que as empresas ou as ideas galegas se atopan cando inician unha aventura empresarial. Fixemos máis cousas xuntos, o financiamento. Creamos unha unidade de Galicia Emprende. En ela hai 1.500 promotores de novas empresas onde se presentaron 500 proxectos e mobilizamos 186 millóns de euros. Fixemos tamén unha rede galega de mentores, de empresarios mentores, onde hai 150 expertos, 150 veteranos empresarios que están tutelando pois a 170 emprendedores que escolleron a un empresario veterano para, de alguna forma, guíalo ante a andaina no que se inicia. Fixemos tamén o que se denomina agora en economía aceleradores de empresas. Nacimos con esta idea en Galicia Open Future en Santiago. Creáronse tamén dúas aceleradoras, Vía Galicia, con sede en Vigo e agora en Lugo, e Agrobiotech, tamén con sede en Lugo e en Ourense. E moitos de vós xa coñecedes os beneficios de estos servizos. Pero nos parecía que isto de crear aceleradoras de empresas no ámbito urbano é o máis fácil. Había que dar un paso máis. E dixemos, oye, no ámbito rural tamén hai vida inteligente. E, por lo tanto, hai que crear esas aceleradoras de empresas, e creamos 5 en Cabana de Bergantiños, unha en Monforte, 2 en Mondoñedo, 3 en Celanova, 4 e en Xinzo de Limia, 5. Tamén abrimos unha no concello de Ferrol, en a súa comarca. E, por último, o que fixemos, o que intentamos facer é axudar, liñas de axudas. Así, este ano estamos destinando 40 millóns de euros a este obxectivo, cunha especial atención ao ámbito rural unha vez máis. Para que? Para fomentar o emprego autónomo e para impulsar a economía social. Hoxe, no Consello da Xunta aprobamos os préstamos Jeremy, outra partida de 7 millóns de euros de préstamos Jeremy, onde levamos financiando a 45 empresas. Microempresas, porque a media deses préstamos son 300.000 euros por empresa. Como aquí hai entidades financeiras, vamos a decir os contidos das condicións financeiras que damos, para ver se a melloran. Interés fixo 0,28%. 11 anos de plazo a tipo de interés fixo e un ano de carencia. O digo para que AGE, que coñece estas axudas, lle diga ás entidades e ás entidades financeiras que hai alguén que está prestando os tipos a 0,28%. E hai que dicirlle tamén ás entidades financeiras que se algún préstamo nos falla, temos que provisionalo. E temos que destinar recursos para cubrir a provisión. Co cual non se crean vostedes que isto o deixamos a deber. Non, hai que pagarlo. En fin, esta provocación intencionada o que trata é de dicirlles, aquí temos empresarios. O que necesitamos pois é, primeiro, recoñecelos públicamente. Nós estamos orgullosos dos empresarios de hoxe e estamos orgullosos do que fan. Como sempre, en toda a sociedade hai xente que non fai o que debe en todos os sectores. Pero que sería Galicia sin empresarios? Que sería España sin empresarios? Que sería Europa sin empresarios? Sería regímenes políticos distintos da democracia ou da economía libre de mercado, que está protexida polas declaracións de dereitos universais e tamén pola Constitución española. Mais nada, síntome moi satisfecho, insisto, de que hoxe esteamos aquí. Animo a volver a Lugo, querida alcaldesa, señor presidente de Diputación, o Consello de Economía tamén é de Lugo, co cual hoxe temos pleno, Carmen. Eu non son de Lugo por un problema administrativo, porque nacindo unha parte da ribeira dun río, se hubiera nacido na outra ribeira do río, era de Lugo, pero formeime en Lugo, nunha escola rural que pertence ao Concello de Ferreira de Pantón. Por iso en Lugo aprendín a ler, e iso non se olvida. Finalizo simplemente con un proverbio que me puxeron aquí que me parece moi interesante. Para animar a emprender os vosos amigos e familiares, podemos contar ese proverbio chino. Dice: o mellor momento para plantar unha árbore é hai 20 anos. O segundo mellor momento é agora. Moitas grazas.
Muchísimas gracias, enhorabuena a todos los premiados y, por supuesto, todos los que habéis apostado por el emprendimiento y por el futuro sin esperar a que este os encuentre a vosotros. Gracias también a todos los patrocinadores de este evento, ya que sin vosotros no sería posible. Gracias a Abanca y a Fundación, Xunta de Galicia e IGAPE, Deputación Provincial de Lugo e Concello de Lugo. Les dejamos ahora de nuevo con los alumnos del Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes y antes de despedirme quería recordarle a todos los premiados que una vez acaben los alumnos del conservatorio suban aquí junto con las autoridades para hacer una gran foto de familia. Muchísimas gracias y después para todos decirles que a la conclusión hay arriba un cóctel al que están todos invitados. Muchísimas gracias.